a ser tan complejo algo que podría ser tan sencillo. Aquí tenemos posibles mutaciones ligadas al cromosoma X, tenemos mutaciones autosómicas recesivas. Y si ven que existe esto, también puede ocurrir que existan polimorfismos, ¿no? Mutaciones sutiles de uno y otro componente que coexistan en el mismo individuo, cosa que puede también afectar la funcionalidad de la proteína. Con lo cual, ¿no? Ilustrando este ejemplo, ¿no? De una proteína o de un sistema enzimático complejo, ya se puede notar lo dificultoso que puede llegar a ser realizar o confirmar un diagnóstico de manera genética. ¿No? Aquí vemos un poco lo mismo que habíamos visto anteriormente, la cantidad de anión superóxido que produce un individuo normal, un portador, ¿no? Los pacientes que prácticamente no producen, aquí una neumonitis fulminante en un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, y bueno, también en el texto menciona algunos desórdenes autoinflamatorios, muestra cómo en el cromosoma X hay muchas mutaciones posibles para ocasionar enfermedades. Aquí muestra un efecto del complemento, por ejemplo, ¿no? La hemoglobinuria paroxística nocturna. Esto es la ruta del edema ocasionado por el edema angineurótico. Y ahora vamos a centrarnos aquí, ¿no? Esto es para prestarle atención. Muy probablemente no vayan a hacer nunca un diagnóstico pormenorizado de inmunodeficiencias, aunque ya tienen nociones de quiénes son los posibles candidatos a padecer este tipo de enfermedades. Pero quiero que sí quede en la mente cuál es la estrategia que se utiliza para poder hacer el diagnóstico. En este caso, se puede observar distintas moléculas, ¿no? Que están en los cuadros blancos, y el punto donde interfieren en la producción de las células maduras. Entonces, ahora, bueno, ¿no? Esto se explica más adelante de una manera más bonita, pero pueden ver que algunas moléculas, por ejemplo, la deficiencia de ADA, ¿no? ADA, ¿no? La adenosíndiamidasa, bloquea la producción de células NK, bloquea la producción de células B, bloquea la producción de células T, ¿no? Entonces, ese único defecto es capaz de bloquear la producción de todos los linfocitos. También puede notarse cómo las moléculas RAG1, RAG2 bloquean la producción de linfocitos B y bloquean la producción de linfocitos T. Pero no afecta esto en nada a las células NK. Y así, entonces, basándonos en esto, basándonos en qué células permanecen presentes y en qué células están ausentes, podemos identificar cuál es la proteína y en instancia última el gen que se encuentra presumiblemente afectado. Entonces, aquí estamos hablando de las inmunodeficiencias combinadas graves, ¿no? Entonces, el común denominador en todas las inmunodeficiencias combinadas graves es la falta o disminución de linfocitos T. Eso es lo primero para tener claro, ¿no? Entonces, todos en esta torta son deficientes de linfocitos T.
Pero ahora podemos ver que existen T negativo, P positivo, NK negativo, ¿no? Como es el sector este que está en amarillo. Entonces, en este sector que está en amarillo y este trocito que está en azul, tenemos inmunodeficiencias combinadas graves con fenotipo, ¿no? Entonces, eso se le llama fenotipo, ¿no? El modo de aparición, T menos, T más, NK menos. Entonces, aquí estamos reuniendo los defectos que son capaces de bloquear la síntesis de células T y de células NK, pero que respetan la producción de linfocitos B. Bien, entonces aquí tenemos dos defectos. El defecto del JAK3 y el defecto de la cadena gamma común. Si lo recuerdan, los receptores tipo hematopoietina estaban hechos de tres subunidades, ¿no? Alfa y beta son los que determinan qué receptor de hematopoietina es, y la cadena gamma es común a todas ellas, por eso se llama cadena gamma común. Entonces, en ese caso, ¿no? Si no hay la cadena gamma común, los receptores tipo hematopoietina, ¿no? Pues no van a funcionar. O si hay deficiente de JAK3, no va a haber la entrada de la señal en el caso de que haya habido interacción en la superficie. En estos casos, se va a suprimir la síntesis de los linfocitos menos de los B, ¿no? Que esos van a estar normales. ¿Qué pasa, ¿no? Si vamos en sentido antihorario, nos vamos a encontrar con estas otras inmunodeficiencias que son T menos, P menos, NK más, ¿no? Esto en la parte derecha. Aquí vemos los defectos de los genes RAG1, RAG2 y Artemis, ¿no? Que son los más frecuentes, ¿no? RAG1, RAG2 y Artemis participan en la maquinaria de recombinación para la generación de la diversidad de los receptores TCR y BCR. Entonces, las células que tienen maquinaria de recombinación, las células T y las células B, no van a funcionar, ¿no? T menos, B menos. Las células NK no dependen de que se haya una diversificación de los receptores. Entonces las NK van a estar normales. Entonces, con esto ya, ¿no? Si alguien tiene, ¿no? Le hago un inmunofenotipo, ¿no? Le hago un estudio para ver qué cantidad de células T, qué cantidad de células B tiene la persona, ¿no? Qué cantidad de células NK, y me encuentro que no tiene T, no tiene B, pero sí tiene NK, tengo que sospechar de todos los genes que participan específicamente en la recombinación. No, hay más, ¿no? Pero estos son los más frecuentes de lejos. Y si no tiene ni T, ni tiene B, ni tiene NK, ya lo hemos visto, ABA, ¿no? Entonces, si no hay nada de linfocitos definitivamente, hay que sospechar en la deficiencia de ABA. ¿Y qué tal si no tengo linfocitos T, pero sí tengo B y sí tengo NK, ¿no? O sea, solamente me faltan T. Entonces, en este caso tenemos el defecto de la cadena alfa del receptor de la interleuquina 7. ¿No? Recuerden que esto era importante para la supervivencia de los linfocitos. Y también tenemos los defectos de CD3, ¿no? De los componentes de CD3, ¿no? Cadenas epsilon, cadenas Z, ¿no? Del CD45, o la coronina 1A, ¿no? Entonces,
Estos defectos también específicamente van a afectar a la producción de linfocitos T sin afectar a la producción de otras células. Y bueno, ¿no? El segmentito este rosado, ¿no? La disgenesia reticular, en este caso es asociado a un síndrome, ¿no? Es un defecto de la producción justamente de hueso, de diente, de piel. Bien, entonces, la utilidad de lo que vimos en la anterior y en esta diapositiva es que se sospecha, digamos, que se tiene una inmunodeficiencia, ¿no? Un niño pequeño, ¿no? Estamos hablando aquí de inmunodeficiencia combinada grave. Entonces, estamos hablando de un niño pequeño que está con infecciones graves, se le saca la muestra de sangre y se mira que de verdad no tiene linfocitos, ¿no? O sea, hallazgo, ¿no? Le saco la sangre y en el hemograma me sale 80% de neutrófilos, 15% de monocitos, unos cuantos eosinófilos. Bien. Diagnóstico. Bueno, lo más fácil en ese caso, ¿no? Que de verdad no tiene linfocitos, deficiencia de ADA, ¿no? Entonces, en un solo golpe. ¿Por qué? Porque si no tiene ni T, ni B, ni NK, no tiene nada, eso es ADA específicamente. Ahora, ¿qué tal? Incluso puede tener una cantidad total de linfocitos normal, ¿no? Pero que todos sus linfocitos sean puros linfocitos B, ¿no? No tiene otros linfocitos, o tiene menos, ¿no? No es siempre absoluto, ¿no? Los fallos de los genes no siempre dan resultados totales, ¿no? Pueden ser parciales, pero en verdad tengo linfocitos B normales, o hasta más, ¿no? Pero tengo poco o nada de células NK y tengo poco o nada de células T. ¿Qué voy a pensar? Posiblemente sea un defecto de cadena gamma común o de JAK3. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues lo primero, ir a lo más probable. O sea, si yo ya vi este fenotipo, puedo hacer alguna prueba, ¿no? Una citometría de flujo o hacer una PCR, ¿no? Y buscar específicamente ese defecto. Si es que encuentro el receptor de hematopoietina en la superficie de la célula con su cadena gamma, o directamente encuentro un defecto en el gen de la cadena gamma, ¿no? Entonces, conocer esto nos permite ahorrar mucho los tiempos, ¿no? No vamos a estar al tuntún haciendo pruebas genéticas que al final saben que son caras, que son lentas, al azar, ¿no? O sea, no hay mucho provecho en hacerle pruebas de RAC1 y RAC2 a alguien que no tiene células NK, ¿no? Si no hay NK, pues difícilmente que tenga relación con las recombinasas. O no hay mucho provecho en alguien que tiene células B y NK de mirarle el gen ADA, ¿no? Pues si fuera eso, no tendría ninguna de estas. Entonces, esto es básicamente lo más interesante que quería mostrarles de esta presentación. Después, bueno, les muestra justamente cómo se podrían hacer tratamientos con cosas tipo terapia génica. Y bueno, luego de aquí salta a una inmunodeficiencia secundaria, ¿no? El VIH, ilustrando, bueno, la gran cantidad del virus, un poquito de cómo funciona, pero eso más es un tema de infectología, más que de inmunología, porque aunque podamos comprender, ¿no? Y es una cosa interesante, comprender cómo es el mecanismo de inmunodeficiencia, ¿no? A través de la eliminación de las células CD4. Justamente aquí no vamos a entrar en tratamiento, no vamos a entrar en esas cosas. Entonces, eso se reserva ya para infectología. Ahora, que ya están calientes e interesados en el tema, vamos a ver las hipersensibilidades. Vamos a ver si acierto con la presentación. Aquí está.
Aquí tenemos un esbozo. Esto se llama la clasificación de Gell y Coombs modificada. Y aquí les muestra 6 categorías de hipersensibilidad, ¿no? Vamos a acariciar ahora al describir cada una de ellas y a continuación vamos a entrar, ¿no?, a un poco de pormenores en las siguientes diapositivas. Arriba a la izquierda, hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué caracteriza a la hipersensibilidad de tipo 1? Aquí ya lo ven, quién es la célula estrella, ¿no? Tenemos un mastocito, puede ser también un basófilo, eosinófilo, pero clásicamente la célula es un mastocito. Este mastocito contiene el receptor de inmunoglobulina E, ¿no? El receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E. Y este receptor naturalmente tiene inmunoglobulina E pegado a su superficie. Ya saben que esta es una de las uniones más firmes entre el ligando receptor del organismo. Si entra un alergeno, ¿no?, entra un antígeno que sea reconocido por las inmunoglobulinas E que están pegadas al receptor de inmunoglobulina E, y este antígeno es capaz de agrupar a los receptores que teníamos de 2 en 2, ¿no? O sea, si el alergeno es capaz de hacer que las inmunoglobulinas E se agrupen en la superficie, esto va a arrastrar también a las partes intracelulares del receptor de la inmunoglobulina E, y esto va a desencadenar la degranulación del mastocito. Esto va a permitir la liberación de histamina, fundamentalmente, también otras cosas, y esta liberación de histamina, ya lo saben, va a producir aumento de la permeabilidad vascular, va a tener efecto vasodilatador, y esto va a ocasionar pues los síntomas clásicos, ¿no?, de enrojecimiento, de picor, de edema, pero también la histamina genera dolor, genera prurito, ¿no? Entonces genera aumento de la producción de moco, genera contracción del músculo liso en diversas partes del cuerpo. Entonces vamos a tener todos los efectos clásicos de la alergia, ¿no?, la hipersensibilidad de tipo 1. En la hipersensibilidad de tipo 2, ¿no?, que se denomina hipersensibilidad citotóxica, ¿no? Eso siempre hay que recalcarlo para diferenciarlo de las mediada por células, ¿no? La hipersensibilidad citotóxica, pues básicamente va a ocasionar destrucción de células. ¿Cómo? Pues aquí lo ven. Una célula objetivo está cubierta de anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿no?, si en el otro eran IgE, ¿no?, o sea, la clase de hipersensibilidad de tipo 1 es por IgE, en este caso no. Tiene que ser típicamente IgG o IgM. En la hipersensibilidad de tipo 2, la presencia de anticuerpos en la superficie de la célula va a permitir que las células NK, va a permitir que los macrófagos, va a permitir que el complemento destruyan a la célula. ¿Y cuál es el requisito para que se considere hipersensibilidad? Que el antígeno no haya sido patogénico en sí mismo, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Porque que una célula NK mate a una célula que tiene un anticuerpo pegado a la superficie es lo que se esperaría en una célula infectada por virus, por ejemplo. Pero la diferencia aquí está en que justamente digamos que esta célula no, no está infectada con nada. Entonces, ejemplo de esto, tenemos algunas sensibilidades a medicamentos como la penicilina que pueden modificar como apteno, ¿no? Pueden modificar las proteínas en la superficie de las células, haciendo que se active este mecanismo.
O una hipersensibilidad indeseable, ¿no? Es la que se tiene en el rechazo a los distintos grupos sanguíneos, ¿no? Cuando se meten hematíes incompatibles, lo que va a ocurrir es exactamente esto. Los anticuerpos anti-A que están en mi circulación van a venir a pegarse al hematíe. Esto va a ocasionar que el complemento, que los macrófagos puedan fagocitar, que se haga la lisis de la membrana y listo, ¿no? Eso va a ocasionar la hemólisis, ¿no? Que es la reacción transfusional más frecuente. En la hipersensibilidad de tipo 3, o mediada por inmunocomplejos, lo que tenemos son inmunocomplejos, ¿no? Ya lo conocen, un inmunocomplejo es antígeno-anticuerpo, ¿no? Es la unión del antígeno con el anticuerpo. Si tengo mucho antígeno-anticuerpo y tengo mala capacidad para poder eliminar estos complejos antígeno-anticuerpo, ahí es donde va a surgir esta reacción de hipersensibilidad. En algunas células existen receptores de complemento, ¿no? Los neutrófilos tienen ese tipo de receptores justamente para poder fagocitar las bacterias que están opsonizadas. Los macrófagos tienen, ya lo hemos visto, receptor de inmunoglobulina. Si hay inmunoglobulina que está pegada a una superficie, esto va a permitir que el macrófago lo fagocite. Bien, si yo tengo inmunocomplejos, los inmunocomplejos, si no son eliminados, van a acabar sedimentando tarde o temprano en alguna parte, típicamente en vasos sanguíneos de alto flujo, como típicamente es el riñón. Entonces, el inmunocomplejo no es patogénico en sí mismo, ¿no? Es un antígeno con su anticuerpo, pero si tengo mucho junto, va a venir el neutrófilo que esté pasando por ahí, va a reconocer el complemento, va a producir ¿no? Va a liberar gránulos líticos y esto pues va a destruir a las células sanas del endotelio vascular, ¿no? Esto va a producir daño tisular. ¿No? Entonces ahí tenemos esos ejemplos, ¿no? Enfermedad del suero, la reacción de Arthus, ¿no? Si vamos al fondo, las afecciones que ocurren muchas veces en enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, Sjögren y otras enfermedades autoinmunes, con mucha frecuencia están mediadas precisamente a través de este mecanismo de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, las manifestaciones que se ve en la enfermedad autoinmune son esta clase de hipersensibilidad tipo 3, con la salvedad de que justamente en este caso el antígeno es propio, ¿no? Entonces, como el antígeno que provoca la formación de inmunocomplejos lo tengo yo dentro de mí mismo, pues esto es lo que caracteriza a la enfermedad autoinmune. Pero el mecanismo de acción por el cual el lupus ocasiona daño de los riñones, ocasiona daño de la piel, del sistema nervioso, de articulaciones, es justamente mediante el depósito de inmunocomplejos en estas distintas regiones del cuerpo. La hipersensibilidad de tipo 4 o mediada por células o también conocida como retardada. En este caso, ¿qué tenemos? Células T, ¿no? Entonces aquí el que está participando es el linfocito T. Entonces, pueden ser básicamente, ¿no? Linfocitos CD8, aunque también pueden ser linfocitos CD4, aunque típicamente linfocitos CD4 tipo 1,
¿no? Que participan justamente en las reacciones celulares. En esta hipersensibilidad de tipo 4, nuevamente tenemos una molécula de antígeno que es inofensiva o una respuesta desproporcionadamente intensa frente a una molécula que sí pueda ser nociva. Entonces, la respuesta natural, ya lo conocen, la célula T, va a ocasionar la destrucción de aquellas células que estén presentando el antígeno problema y van a producir citocinas que van a provocar la inflamación con el reclutamiento de más células hacia el lugar. Ahora, dentro de la modificación, ¿no? Porque la clasificación de Gell-Coombs, ¿no? Con las alergias, ¿no? Hipersensibilidades del 1 al 4 ya existe desde 1970. Pues bueno, se clasificó como hipersensibilidad de tipo 5 a un efecto autoinmune, pero que no ocasiona destrucción de células, ¿no? Que es esta hipersensibilidad tipo 5, que puede ser estimuladora o bloqueadora de receptores celulares. Entonces, hay anticuerpos que no son líticos, ¿no? Anticuerpos que no van a inducir a la destrucción de la célula. Entonces, ejemplo clásico, enfermedad de Graves, ¿no? En la enfermedad de Graves se tiene anticuerpos que estimulan el receptor de hormona estimulante de tiroides. Esto provoca un hipertiroidismo autoinmune mediado por anticuerpos que son capaces de estimular las células de la tiroides sin dañar la glándula. Y en este mismo sentido también tenemos efectos en contra, por ejemplo, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Esto es la miastenia gravis, ¿no? O tenemos otras cosas así, ¿no? Entonces tenemos la presencia de anticuerpos que tienen la capacidad de afectar el funcionamiento de distintos receptores celulares, pero sin ocasionar destrucción de tejido, ¿no? Sin inflamación. Y por otro lado, ¿no? Y que ahora está muy de moda, ¿no? La hipersensibilidad innata, ¿no? Entonces, en la hipersensibilidad innata, lo que tenemos es que elementos del sistema inmune innato, ¿no? Porque hasta donde vimos, pues siempre tenía que haber participación del sistema inmune adaptativo, ¿no? En el IgE, IgG, IgM, los inmunocomplejos, células T, anticuerpos, antirreceptores, ¿no? Todos participan aquí con el sistema inmune adaptativo, pero también tenemos defectos del sistema inmune innato. Entonces, en este caso, con el sistema inmune innato, tenemos la unión del PAMP con el PRR y voy a producir citocinas. Bien, ¿y qué tal si produzco más citocinas de lo normal? ¿No? Produzco de verdad citocinas inapropiadas para el tipo de antígeno que ha tenido contacto con el cuerpo o en una cantidad desproporcionada para la cantidad de antígeno ingresada. Pues ya lo saben, muerte por coronavirus. Entonces, básicamente, en última instancia, ¿no? Si queremos resumir por qué hay personas que son totalmente asintomáticas y otras que se mueren por coronavirus, esto se debe a una respuesta de hipersensibilidad innata. ¿No? Así de simple, ¿no? O sea, si lo queremos resumir así en muy simple, es eso. Que a partir de ahí tengamos margen para poder controlar la situación, claro que sí, ¿no? Pero básicamente la persona que va a tener complicaciones del coronavirus ya está definida desde el momento de su concepción.
Que se pueda hacer más o menos y que haya cosas, claro que sí. O sea, si esa persona que tiene ese defecto está deficiente de vitamina D, bueno, pues ya está mucho más frito. Si esa persona recibe corticoides en un periodo muy prematuro de la enfermedad y esto aumenta la carga de virus, y finalmente sus células, ¿no? Sus macrófagos van a acabar produciendo una tormenta de citocinas, pues bueno, ya está frito, ¿no? Entonces, igual que cualquier otra hipersensibilidad, esto también tiene tratamiento. Aquí les muestra, ¿no? La interacción del receptor de inmunoglobulina E, ¿no? Mostrando sus sitios de unión con el anticuerpo IG. Pues, ya saben, nunca les voy a exigir dibuje el receptor, así que nos pasamos. Esto ya es más bonito, ¿no? Esto es el mecanismo, ¿no? La cascada de señalización que tenemos aquí. Entra el alergeno tiene que ser capaz de unir dos receptores de IgE juntitos en la superficie de la célula. Y esto es un detalle importante, ¿no? Esto es bonito de comprender. Muchas veces, ¿no? Esto lo van a ver con frecuencia, ¿no? Y ahí se dan cuenta de que yo no les di clase a estos. Una persona presenta una reacción alérgica X, ¿no? No sé, pues hay gente que hizo alergia a un antibiótico, alergia a una picada de abeja, qué sé yo. Y entonces a alguien se le ocurre hacerle un test de inmunoglobulina E, ¿no? Para mirar cuánto tiene de inmunoglobulina E en total. Entonces, bueno, a veces sale que tiene valores altos de inmunoglobulina E y el muy lumbreras va y dice, no, pues aquí ya he hecho el diagnóstico, ¿no? Tuvo una alergia tipo anafilactoide, ¿no? Y tiene inmunoglobulina E elevada, con lo cual yo de ahí ya doy sentencia, ¿no? Fue eso. Y también está el otro caso. Tuvo una reacción gravísima que casi se muere. Le mido la inmunoglobulina E total y está bien bajita o hasta es indetectable. ¿No? Y entonces ahí está. ¡Ah! No, esto no puede ser. No, esto no era una alergia. No tiene inmunoglobulina E elevada en el suelo. Nada que ver, pues. O sea, si justamente existe muy poca inmunoglobulina E en la circulación, se debe a que casi toda la inmunoglobulina E producida en el cuerpo está prendida a la superficie de los mastocitos a través del receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E. Entonces, yo no puedo decir cuán alérgica es una persona a algo nada más viendo sus concentraciones totales de inmunoglobulina E. Es decir, imagínense que yo no tuviera casi nada de inmunoglobulina E y que toda mi inmunoglobulina E fuera solamente anticuerpos contra el veneno de abeja. Entonces, como tengo tan poquito, mi inmunoglobulina E en la circulación es indetectable, ¿no? No tengo. Y esta poca inmunoglobulina E que tengo está toda capturada en mis mastocitos. ¿Y de cuántas clases de inmunoglobulina E estamos hablando que tengo? Pues solo una contra la abeja. Entonces, si me entra el veneno de abeja, este alergeno, por fuerza, el receptor de inmunoglobulina E más cercano, o bueno, la IgE más cercana en la superficie de este mastocito, ¿contra qué cree que es? Pues también contra veneno de abeja. Entonces me entra el alergeno y toditos mis mastocitos van a dispararse al mismo tiempo, porque todos, fijo, cuando entra el veneno de abeja, van a ocasionar esta aglomeración que estamos viendo en la diapositiva.
Entonces, esto va a permitir, ¿no? Aquí pueden reconocer estas moléculas, el LINC-SIC, ¿no? Se parecen a las del linfocito B, el LAT, ¿no? Y aquí la fosfolipasa C gamma 1, ¿no? Se parece como del linfocito T, ¿no? La ruta, ¿no? Entonces tenemos las rutas, ¿no? ¿No? Del RAS, ¿no? Tenemos la ruta del fosfatidilinositol. Y bueno, finalmente, ¿qué va a ocasionar esto? Pues lo más importante, lo más rápido, esta ruta ¿no? de la fosfolipasa, ¿no? Va a permitir que el trifosfato de inositol vaya al retículo endoplásmico y permita la liberación de calcio. Y este aumento de calcio intracelular va a ocasionar la exocitosis de los gránulos, ¿no? de los gránulos. Entonces, en el momento en que los gránulos son liberados al exterior, voy a tener un montón de histamina en simultáneo liberándose en todo mi cuerpo. ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener caída de la presión arterial, ¿no? Debido a que tengo vasodilatación y fuga del líquido al espacio extracelular. Voy a tener aumento de la producción de moco bronquial, contracción de los bronquios. Entonces, bueno, básicamente la persona puede caer desplomada por la caída brusca de la presión arterial, además con obstrucción de la vía aérea, ¿no? Una reacción anafiláctica de regla. Y sin embargo, le vas a medir la inmunoglobulina E y ni tiene, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay que comprender, ¿no? No se hagan aquí a los alergólogos así, ¿no? Pensando, pues no, yo ya diagnostico alergias nada más mirando la concentración de anticuerpos. Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos el otro lado. Hay personas que tienen inmunoglobulina E de 300, de 700, de 4000 y así, ¿no? Hay gente que tiene muchísima inmunoglobulina E. Y entonces estos vienen orinándose de miedo a la consulta, pensando, ay, no, doctor, sálveme la vida de algo, porque seguro que me voy a morir de algo. Y bueno, la respuesta es más bien no. Si una persona tiene altos niveles de inmunoglobulina E circulante, de lejos lo más probable es que tiene múltiples especificidades entre sus anticuerpos IgE, ¿no? Entonces tiene anticuerpos IgE contra todo, ¿no? Debe tener, pues, esta persona anticuerpos contra el perro, contra el gato, contra el polen de esto, del otro, de aquello, pim, pum, pam, pim, pum, ¿no? Montones. Entonces, es muy probable que esta persona sea alérgica a numerosísimas cosas. Sí, sí, hasta ahí vamos bien. Pero el riesgo que tiene de una reacción alérgica fatal es más bien pequeño, ¿no? Obviamente va a estar sufriendo mucho, con muchas molestias, pero el riesgo de una reacción anafiláctica, ¿no? Que es a lo que tanto temen, ¿no? De que en un momento dado pues se le cierre la garganta, se le cierre el pecho, ¿no? Y que esté ahí boqueando sus últimos minutos de vida, eso es muy poco probable. ¿Por qué? Porque ahora imagínense que esta membrana del mastocito estuviera toda tupida de inmunoglobulinas E. Pero una inmunoglobulina es contra el gato, la otra es contra el perro, la otra contra el conejo, la otra contra el molle, la otra contra esto, contra lo otro, ¿no? Y están ahí ocupando un lugar. Entonces, cuando entra el alergeno, es difícil que el alergeno justo acierte a encontrarse con dos inmunoglobulinas E adyacentes que reconozcan a este mismo antígeno. Y si no se cumple este requisito, no va a degranular el mastocito. Obviamente, si todas mis células del cuerpo tienen
o sea, estas inmunoglobulinas E contra diversas cosas, claro, pues sí o sí, pues algún mastocito va a degranular, ¿no? Entonces, esta persona, pues cuando come, no sé si con frecuencia le dan ronchitas, ¿no? Con frecuencia le dan mocos, lo que sea, pero ese evento, ¿no? De que surja una reacción anafiláctica en alguien de estas características es muy difícil. Y sin embargo, ha habido una tendencia generalizada a llenar de pánico a estas personas, ¿no? O sea, hay personas que tienen alergia a muchos medicamentos, ya está bien, me lo creo. Y eso es otra cosa. Muchas veces clasifican como alergias cosas que son reacciones adversas al medicamento, pero que nada tienen que ver con esto, o sea, no están mediadas por el sistema inmunológico. O sea, existen medicamentos que de por sí, por ejemplo, generan picor, existen medicamentos que de por sí generan vasodilatación, y entonces se ve estos fenómenos en el individuo, ¡ay, es alergia!, ¿no? Y nada que ver, ¿no? O sea, no tiene este mecanismo de acción, ¿no? De que tenga inmunoglobulinas E en contra del medicamento y que se degranulen mis mastocitos en su presencia. Entonces tenemos personas que básicamente se dejan morir de cualquier infección, se dejan morir de dolor, etcétera, porque tienen miedo de tomar un medicamento nuevo por si es que les da alergia. Y cuando más bien justamente el riesgo de que tuvieran reacciones alérgicas graves, en estos casos, como les digo, es muy pequeño. Si una persona está polisensibilizada, ¿no? Tiene alergia a muchas cosas, el peso específico o el riesgo específico de que tenga reacciones fatales a alguna de ellas es bajo. Ya se los digo. Bien. Bueno, aparte de la degranulación de los mastocitos, obviamente también la célula va a tener procesos de novo, ¿no? Que ya los vimos antes, para la producción de leucotrienos, de prostaglandinas, ¿no? Pero en la reacción de clase 1, ¿no? La reacción alérgica propiamente dicha, la hipersensibilidad inmediata, lo que más nos interesa es la liberación de histamina de los gránulos de los mastocitos y basófilos, ¿no? Pero básicamente mastocitos. Aquí tenemos la evolución clásica, ¿no? Clásica, ¿no? Entonces el promedio, ¿no? Saben que siempre hay gente de 2,8 m y también hay gente de 1,40 m. Asimismo, también hay distintas manifestaciones de las alergias en las gentes. Pero aquí muestra en la juventud, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 20 años, cuál es la progresión de las distintas alergias. Bien, nótese detalle 1. Nadie nace con alergias, ¿no? Las alergias, o sea, ya desde el día 1, sí, ya hay gente a la que le comienza a surgir el problema, pero nadie nació con su alergia, ¿no? O sea, porque ya saben que para que tenga una hipersensibilidad de esta clase, primero he tenido que conocer el antígeno y a continuación, ¿no? De haberme sensibilizado, ¿no? De haber generado las células de memoria, ¿no? Ese primer paso. Luego tengo que reaccionar cuando se vuelva a presentar el antígeno, o sea, que no haya hecho tolerancia después de ese primer encuentro. ¿Cuáles son las primeras alergias en manifestarse? Las de tracto gastrointestinal, ¿no? Es, de hecho, bueno, la parte más expuesta de nuestro cuerpo. Todo el tiempo le metemos comida, ¿no? Entonces es donde de verdad tenemos más posibilidad de que haya problemas. Después, ¿no? El órgano más grande del cuerpo, la piel, ¿no? Después, rinitis, asma, ¿no? Las alergias respiratorias. Aquí pueden observar una cosa, ¿no? Pasan los años y más o menos hacia los 3 años así, es el momento donde peor están las alergias digestivas y a partir de ahí más bien hay un descenso de la prevalencia y la intensidad de las alergias digestivas. Entonces, más o menos, en verdad, de cada 4 niños que tienen alergia a algún alimento, de ellos solo uno va a ser un adulto que permanezca con esa alergia.
¿no? Luego las alergias de piel, ¿no? Son un poco más tardías, pero también pueden ser más graves en la mayor parte de casos y menos de ellas se resuelven. Pero igual, más o menos la mitad de las alergias de piel permanecen en el adulto, ¿no? Entonces son enfermedades que muchas veces se resuelven solas con solamente soplar las velitas de cumpleaños. En cambio, las alergias respiratorias más bien son escasas en los niños pequeños. Hay, ¿no? Pero son escasas. De hecho, formalmente para poder decir que un niño es asmático, tiene que tener 6 años cumplidos. Porque si no, se van a topar con un millón de historias de gente, no, pero yo era asmático cuando era niño y se me curó. No, 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 mi hijo. Lo que pasó es que cuando tenías 6 mesecitos te agarraste una bronquiolitis, típicamente por el virus sincicial respiratorio. Y desde que te pegó la bronquiolitis con tus 6 mesecitos, cada vez que respirabas aire frío, se te cerraban los bronquios, ¿no? Eso es una hiperreactividad bronquial, pero eso está mediado por mecanismo físico, ¿no? Entonces le entraba, ¿no? Respiraba un poquito de humo, ¿no? Comía una cosa picante, lo que sea, ¡fa! ¿No? Se le cerraban los bronquios. Y pasó que cuando creció el crío y sus bronquios se hicieron más grandes proporcionalmente a su tamaño, cada vez iba notando menos ese efecto hasta que de por sí también con el puro paso del tiempo, por decirlo así, la memoria, ¿no? En el tejido, no sé si el tejido está todo el tiempo inflamado y tengo un músculo casi espástico en los bronquios, tengo un músculo liso bien entrenado, hipertrofiado, ¿no? Entonces a la mínima, cualquier cosa me cierra los bronquios. Pero después de un X tiempo que ya no tengo este problema, entonces simplemente el problema se disipó, ¿no? Pasa a ser el recuerdo. Entonces de niño era así, enfermizo, le daba esto todo el tiempo, el pechito, que esto, que el otro, y que después se pasa. Entonces, eso no es una alergia, ¿no? Es otra cosa. Ahora, lo clásico es que la rinitis y el asma vayan empeorando con el paso del tiempo. Entonces, no es absolutamente nada extraño que una persona, ¿no? Ya lo están viendo aquí, ¿no? Cómo asciende la rinitis, ¿no? En una progresión que se están dando cuenta, ¿no? De que eso es una curva casi parabólica que va a acabar pues disparándose hasta la luna. Una persona puede estar pues perfectamente sana sus primeros 25 años de vida, de pronto acaba en la carrera, qué sé yo, ¿no? Ya está en su trabajito, haciendo no sé qué, no sé cuánto, y de pronto les da una tremenda crisis de rinitis, ¿no? Y pasa. Y al año que viene le da otra peor, y al final va enganchando, ¿no? No termina de curarse de una, ya tiene otra, y listo. Entonces, los síntomas de la rinitis pueden manifestarse en cualquier momento de la vida y típicamente son cosas que se hacen más potentes recién a partir de los 20 años y que van empeorando. O sea, perfectamente una persona puede debutar con síntomas francos con 30 años, con 40 años. Y la pregunta ¿no? Que llega a esa persona es, no, pero ¿cómo es posible? ¿No? Si yo siempre fui totalmente sano, ¿no? Yo siempre tuve gatos, siempre tuve perros, ¿no? Siempre tuve mi jardín. ¿Por qué ahora? Bueno, pues hay que preguntárselo al creador del cuerpo luego del juicio del trono blanco. Pero así es la cosa. Entonces, estas alergias, pues obviamente tienen un factor predisponente genético, ¿no? Porque ya conocen a su amigo este, el que duerme revolcado y abrazado con sus 3 perros y sus 5 gatos, ¿no? Y no le pasa absolutamente nada. Y también está fulanito, el vecino, que pues, con solamente mirar al gato ya le está empezando a escocer los ojos. Entonces, ¿hay un factor genético? Por supuesto que sí, pero también hay factores ambientales. Entonces, esos factores ambientales pueden ser muchas cosas, desde deficiencias nutricionales, pasando por infecciones, pasando por medicamentos e incluso el estrés emocional, ¿no? Cualquier cosa que finalmente vaya a perturbar la regulación
de la respuesta inmune adaptativa va a poder permitir que, por ejemplo, pues ya yo estaba aquí muy resfriado, con mi nariz llena de mocos, porque me agripé de lo que vino el fulanito a la oficina, todo mocoso y con fiebre. Y justo ese día que a mí me da fiebre y no me quiero levantar de la cama, mi gato tiene la buena predisposición de servirme de bufanda, ¿no? Y dormir abrazado a mi cuello, ¿no? Toda una rosquita ahí sirviéndome de cojín. Bien, en esta persona ahora tengo mucha inflamación de la mucosa nasal y al mismo tiempo tengo ese día en concreto muchísima más cantidad de antígeno de gato que lo que solía haber. ¿Qué puede pasar? ¿No? Podría pasar que esta persona, ¿no? Que tiene la mucosa nasal dañada, ¿no? Que esto no era una situación anterior, es una situación actual. Con la mucosa dañada, ahora es posible que la proteína del epitelio del gato penetre, ¿no? Que no esté simplemente en la superficie de la mucosa, sino que la penetre. Y como yo ya tengo células dendríticas, yo ya tengo células que están activadas por la infección, pues ahora me entra más antígeno, lo voy a procesar porque está dentro, ¿no? No está en la superficie del moco. Me entró por las heridas del virus, digamos, ¿no? Por las heridas de la infección. Me entró. Bueno, pues ni cortas ni perezosas, puede que mis células presenten el antígeno del epitelio del gato y como existe un estímulo proinflamatorio en el lugar, entonces vaya a seleccionar linfocitos CD4, TH2, específicos contra el péptido del gato, y obviamente siempre por ahí dentro de todo el repertorio de diversidad de linfocitos B, había pues linfocitos B que reconocen el epitelio del gato. Así que mi linfocito TCD4, TH2 se va a encontrar ¿no? Tarde o temprano, pues, con este linfocito B capaz de reconocer el epitelio de gato, ¿no? Si es que el epitelio se ha mantenido el suficiente tiempo. Como es célula TH2 y todo esto ha ocurrido en mucosa, entonces vamos a tener producción de IgA y en ciertas condiciones predominantemente de IgE, por ejemplo, si también estoy parasitado, y esto va a hacer que ahora tenga linfocitos B, productores de inmunoglobulina E en contra del epitelio de gato. Y así que este hombre de 30 años, que vivió tan feliz con sus gatos los últimos 5 años, de pronto se acaba de sensibilizar frente al gato. Y bueno, pues en ese momento hay que hacerle recuerdo de que maldita la hora en que saludó a su amigo ese que vino resfriado, porque ahora sus gatos ya no los tolera más. Espero haberme hecho entender con esta pequeña historia, ¿no? De cómo surgen las alergias y así tengan una respuesta práctica y verídica para poder decirles a sus pacientes cuando digan, pero doctor, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque naciste con la predisposición y tuviste mala suerte. Ya está, ¿no? Entonces, así, clarito. Bueno, aquí tienen un ácaro del polvo, ¿no? Ya saben que el ácaro del polvo en sí no es un problema, de hecho nos coloniza a todos y se va devorando nuestras células muertas de la piel, ¿no? Es un bicho comensal, ¿no? Hasta el 25% del peso de nuestras almohadas llega a ser puros ácaros del polvo a lo largo de 2 años de uso. Y bueno, el problema es que este bicho caga cuando come, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, las heces del ácaro del polvo contienen enzimas digestivas que permiten digerir nuestra piel, ¿no? Esa es la parte interesante, ¿no? Por la que ocasiona las alergias, ¿no? Entonces, los excrementos del ácaro del polvo contienen enzimas del tubo digestivo del ácaro del polvo que están perfectamente adaptadas para poder hacer la digestión del epitelio humano. Entonces, bueno, pues si las circunstancias se dan,
cuando tenemos contacto con los excrementos del ácaro del polvo, estos excrementos del ácaro del polvo tienen una cierta actividad proteolítica, ¿no? Y bueno, pues ahí donde caen, como que pinchan, ¿no? Como que lastiman un poquito el epitelio. Y bueno, pues dos opciones, ¿no? Ah, pues eso no es nada, ¿no? Eso fue un grano de polen grande, ¿no? Aquí también tienen en comparación los granos de polen en comparación con los excrementos, ¿no? El bicho está a su izquierda con sus excrementos y los granos de polen están arriba, ¿no? Que tienen una forma más como de eritrocito, ¿no? Así bicóncavos, ¿no? Entonces, el excremento de este bicho va a lastimar un poquitito el epitelio y bueno, pues hay quienes cuando se los ofende, pues se ofenden mucho y otros que no. Así que en este caso, si la persona es de que se le ha hecho un poquitito de daño, ¿no? Y reacciona de forma exagerada, pues no va a tardar nada, ¿no? O sea, ¿cómo penetró el, ¿no? Estaba en la superficie de la mucosa, ¿cómo penetró la caca de ácaro para que se pueda hacer anticuerpos en contra de eso? Ya les he dicho, ¿no? Penetra solita porque tiene actividad enzimática específica para el epitelio humano. Bien, produjiste anticuerpos en contra de esto. Listo, te tocó mudarte a Marte, ¿no? Tienes que hacerte un tratamiento de desinfección y mudarte al espacio porque no te vas a encontrar en un lugar que esté libre de estos bichos. O, bueno, hacerte un tratamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí una de las pruebas clásicas de alergia, ¿no? El prick test, ¿no? La prueba de los pinchazos, ¿no? Entonces, en esta prueba, básicamente, se hace dilución del antígeno, se coloca una gotita de esta dilución encima de la piel y se pincha con una lanceta, ¿no? Hiriendo hasta la dermis, cosa de que junto con la lanceta penetre un poquito del antígeno. Y se mira si esto es capaz de provocar ronchas. Entonces, si sí produce ronchas, significa que yo tengo en mis mastocitos anticuerpos IgE en contra de lo que sea que he metido ahí dentro, ¿no? Eso es lo que se demuestra con esta prueba. El problema de esta prueba es que esta puede ser muy útil, ¿no? Y en buenas manos, obviamente, ¿no? En buenas manos cualquier cosa es útil, ¿no? Ya saben las habilidades de MacGyver, pero en malas manos o en manos inescrupulosas, esto puede dar lugar a que diagnostiquen a la persona que tiene alergias contra 300 distintas cosas y que va a tener un tratamiento carísimo y larguísimo, que sí o sí vas a tener que hacer con la persona que te hizo el test. Claro, porque cualquier otra persona que interprete el test te va a decir, no, ese está loco, ¿no? Pero el problema de estas pruebas es que dependiendo de la concentración del antígeno, ¿no? Y sabrá Dios, pues, qué cosa están colocando ahí a la gente, hay antígenos que en sí mismos, ¿no? O sea, por su propia naturaleza, ¿no? No a través de la inmunoglobulina E, sino por la naturaleza misma de la sustancia. Nótese el caso de la histamina, por ejemplo, que es lo que se usa como control positivo en esos casos. Hay otros medicamentos que también estimulan al receptor de histamina y así van a provocar ronchas, ¿no? Y no es que sea alérgico a eso, sino que es lo normal. Pueden notar además el efecto de la dilución, ¿no? Entonces puede que tenga algo de reacción con 10.000, con 1.000, con 100, con 10, ¿no? Entonces pueden ver que la forma más concentrada da más efecto. Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero forzar y quiero que todo el mundo salga alérgico justo a las cosas que yo vendo, ¿no? O sea, como extracto hiposensibilizante. Bueno, pues está cantado. Voy a usar fijo diluciones altas. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que normalmente dentro de mis planes no se encuentra agarrar un gato, ¿no? Esquilarlo y ponerme a inhalar sus pelos, ¿no? Entonces, eso sí tal vez me dé alergia.
Pero en condiciones normales, la concentración normal que hay por causa de un gato en el ambiente no es tanto. Entonces, ¿qué tal si yo de forma subrepticia utilizo concentraciones aberrantes del antígeno? Puedo forzar en el test a que salgan resultados positivos. Y luego ofrecer, sí, aquí tengo mi extracto, que solamente cuesta $100 al mes en contra de esto, y es tratamiento solo de 3 añitos, ¿no? Y bueno, le voy a sacar por lo menos 10 alergias distintas a la misma persona. Entonces, para que la prueba tenga validez, tengo que hacerlo así, con distintas diluciones, y tener ya un esquema de cómo es la reactividad a esos distintos antígenos. O sea, las personas que tienen anticuerpos que permiten la roncha en la dilución 1/100 del antígeno X, esos sí suelen tener clínica de alergia, ¿no? O sea, esa es una concentración, digamos, fisiológica, una concentración ambiental habitual de ese antígeno en cuestión, ¿no? Pero si tiene solo 1/10, ¿no? Solamente sale la roncha con la dilución 1/10, no, de verdad no tengo alergia a eso. Entonces, esto requiere interpretación para poder ser estudiado, y como muy probablemente se vayan a encontrar en algún momento para hacer la interpretación de pruebas hechas de esa otra manera que les dije, pues ya les digo que no se lo tomen muy en serio. Bueno, entonces, aquí tienen un bronquio, ¿no? Un bronquiolo de alguien con asma. ¿Qué se puede observar aquí? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? La inflamación, bueno, tengo entonces la mucosa infiltrada con eosinófilos, con linfocitos T, ¿no? Va a haber edema, esto ya estrechó el bronquio. Voy a tener contracción del músculo liso del bronquio. Esto al final va a ocasionar hipertrofia de este músculo liso. Voy a tener constante producción de moco, entonces voy a tener glándulas de moco hiperplásicas, ¿no? Pues están bien entrenadas. Así que sí o sí, pues mínimo estímulo, harto moco. Como se produce mucho moco, también voy a tener tapones de moco, ¿no? El bronquio va a estar ahí lleno de montones de mocos. Va a haber vasodilatación, obviamente, ¿no? La histamina, todo eso. E incluso va a haber descamación del epitelio, ¿no? Entonces, si se tiene mucha actividad inflamatoria, estas cosas pues, hacen que el epitelio se regenere a un ritmo más acelerado y desordenado. Entonces hace que finalmente el epitelio se haga más gordo, con partes que se encuentran en constante descamación y la reparación de estas partes descamadas. Entonces, con todo esto, está difícil respirar bien, ¿verdad? Tengo un bronquio estrecho, que está lleno de mocos, ¿no? Ya, pues, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos un resumen, ¿no? de la patogenia del asma, aquí una dermatitis atópica, ¿no? Eczema atópico en la región poplitea de un niño alérgico a arroz y huevo, ¿no? Entonces, ¿no? Ven más o menos la clase de lesiones. A veces hay que pensar estas cosas, ¿no? Aquí les muestra el rol de la sensibilidad intestinal en el desarrollo de asma a antígenos alimentarios. O sea, típicamente, ¿no? Lo normal, es que cuando alguien tiene asma, primero piense en antígenos aéreos. Y obviamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero típicamente, primero pienso en antígenos aéreos y recién después pienso en otro tipo de antígenos. En este caso les muestra un individuo que tiene alergia al huevo y que le da crisis de asma. Entonces, en la línea roja, ¿no? Que es un caso normal, esta persona tiene un flujo pico, ¿no? Un poquitito bajito, come el huevo y con el paso de las horas empieza a tener limitación
en la respiración, ¿no? Empieza a tener escozor, empieza a tener sibilancias, ¿no? Se le da la isoprenalina, ¿no? Un beta-2 agonista, esto relaja su músculo bronquial y a continuación pues ya recupera bastante de su capacidad ventilatoria. Pero en este individuo, si antes de comer el huevo ya ha comido junto con el huevo cromoglicato de sodio, ¿no? Que si lo recuerdan en farmacología lo deben estar pasando ya o ya lo van a pasar, ¿no? El cromoglicato de sodio es un antidegranulante del mastocito, ¿no? Entonces es un estabilizador de membrana que impide que el mastocito degranule, ¿no? Punto. Y es de acción tópica, ¿no? Entonces se absorbe solamente hasta la mucosa, ¿no? Y ahí actúa. Bien, ¿qué pasa en este caso? Pues al individuo que le estoy dando el cromoglicato de sodio, de antemano ya tiene los bronquios muy bien abiertos, y le doy el huevo y no pasa nada. ¿Qué significa esto? Que la histamina que estaba provocando que esta persona tuviera la contracción de los bronquios venía de intestino. Bien, aquí les intento ilustrar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una penicilina y una aminopenicilina, como la amoxicilina o la ampicilina? Pues ya lo ven claramente, ¿no? Este grupo amino, ¿no? Entonces, a la izquierda hacia arriba pueden ver que hay un grupo amino extra que con la benzilpenicilina. Ya está, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, hay personas que pueden tener alergia a la amoxicilina y a la ampicilina, por ejemplo, y que no tienen alergia a la penicilina base, ¿no? La penicilina procaínica, benzilpenicilina, etcétera. ¿Qué significa? Pues que específicamente tengo anticuerpos en contra de ese grupo amino. Entonces, cualquier otra molécula que tenga un grupo amino en esa posición, ¿no? En esa posición, así como lo ven, ¿no? Ese segmentito, ¿no? Todo lo que está a la izquierda, a la derecha y abajo de ese grupo amino, si está igual en otra molécula, aunque no sea una penicilina, igual le va a dar alergia, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de los que son alérgicos a las sulfas y que en extensión también pueden ser alérgicos a las tiazidas, ¿no? Entonces, puede haber tipos de reactividad cruzada, ¿no? Incluso con otras familias de medicamentos o alimentos, debido a esta clase de reacciones, tengo anticuerpos específicos en contra de ese motivo. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando yo hice la disección, ¿no? En, ¿no? Con mis enzimas proteolíticas, resulta que mi hueco del complejo mayor de histocompatibilidad sí permite que se encaje un péptido que tiene ese trozo de actino encajado. Punto. Entonces ya saben, eso está un poco sí determinado genéticamente y por eso ya habrán visto que existen linajes, ¿no? Que tienen, sí tiene alergia a este y este y este medicamento, ¿no? Pues hay un componente genético en esto, naturalmente, pues todos los componentes ambientales que querramos, pero con esto quiero ilustrar básicamente lo que quiere aquí, ¿no? Entonces tengo inmunoglobulinas E súper específicas que pueden distinguir entre un medicamento y otro por cosas tan sutiles como simplemente un grupo amino extra. Y sin embargo, estos mismos anticuerpos son capaces de generar reacciones cruzadas, porque ya se dan cuenta, ¿no? El anticuerpo no está reaccionando frente al antibiótico entero, no, es un anticuerpo que específicamente reacciona contra ese trocito. Entonces, cualquier otra cosa que contenga esa misma secuencia, ¿no? esa misma conformación, también podría provocar la reacción. Entonces, no hay tal cosa de, ay, sí soy alérgico a las penicilinas, ¿no? Sí, puede ser, pero no se puede generalizar. Porque hay gente que de verdad, pues, ¿no? O sea, médicos que han dicho a sus pacientes, sí, no, sí, más conviene que tengas miedo a esto. No, no. Prudencia no es miedo, ¿no? Prudencia no es miedo. Si yo tengo una persona que de verdad ya le he dado el pánico de que cualquier cosa le va a dar alergia, el solo hecho de tomar un medicamento ya psicológicamente ya le está picando algo antes de que lo haya tragado. Bien, aquí les muestra
¿no? La dominancia TH2 en la alergia atópica, ¿no? Eso puede parecerles una obviedad bastante tonta, pero también tienen que comprenderlo. O sea que hay gente con distintas clases de alergia, ¿no? No todas las alergias en todas las gentes son de la misma clase. Si lo recuerdan, las interleuquinas 4 y la interleuquina 5 son producidas por las células TH2. Por otro lado, el interferón gamma y la interleuquina 2 por células TH1. Aquí tienen unas células T provenientes de donantes, ¿no? De la piel y de la sangre de alguien alérgico al ácaro del polvo, de alguien que es normal, ¿no? Y de alguien alérgico a otra cosa, ¿no? Pero se está poniendo aquí una especificidad contra toxoide tetánico y contra cándida albicans, ¿no? Estos son las de arriba, ¿no? En los dos de arriba. Bien, veamos pues. ¿Cómo está la producción de IL-4 en los puntitos azules, ¿no? Que es el alérgico al ácaro del polvo? Pues hasta el techo, ¿no? Tiene mucha producción de IL-4. ¿Cómo está la producción de IL-5? Igual, ¿no? Hasta el techo, ¿no? Produce bastante de esto. ¿Cómo está en los puntitos azules la producción de interferón gamma? Bueno, ahí vemos los dos puntos ahí ectópicos, ¿no? Pero no es muy alto. ¿No? Y directamente la producción de interleuquina 2 es nula, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? Pues, no, prácticamente nada. Y sin embargo, los puntitos rojos, ¿no? Que es otra cosa, sí, se produce más bien más interferón gamma, más interleuquina 2. Y al revés, ¿no? Y al revés, alergia al níquel, ¿no? Que ya saben que eso es una reacción retardada, ¿no? Es una mediada por células. Entonces, en el alérgico al níquel, ¿no? Los puntitos azules de abajo, vamos a tener un montón de producción de interferón gamma, ¿no? También vamos a tener bastante producción de interleuquina 2. Y sin embargo, ¿no? Dentro de la persona normal, los puntitos rojos, no se alcanza tanta producción de estas interleuquinas. Es más, dentro de las células del individuo sano, hay unas cuantas que están produciendo un poquito de interleuquina 5 de más. En cambio, todas las azules están planas, ¿no? Como ya saben, células TH1 y TH2 son mutuamente excluyentes. Entonces, si dentro de mi regulación inmunológica, ¿no? Dentro de mis mecanismos de control, pues tengo un vicio, ¿no? Tengo un sesgo que hace que yo pueda producir más células TH2, es más fácil que tenga alergias atópicas, ¿no? O sea, alergias al polen, esas cosas, ¿no? Esas alergias inmediatas. Y si por otro lado tengo el vicio de más bien tener una respuesta TH1 más potente, es más probable que haga reacciones de hipersensibilidad retardada, como las alergias a estos metales, alergias a fragancia con fotosensibilidad y cosas de estas. Y el detalle, ¿no? Esto es también para darse cuenta un poco, es que estas circunstancias pueden ser modificadas en el individuo. Entonces, ¿qué pasa si esta persona que tiene ya de por sí la predisposición a tener más células TH2, de pronto se infecta con un Helicobacter pylori, se infecta con algún gusano, con algún protozoo, ¿no? Con alguna cosa en la mucosa de gastrointestinal? Pues bueno, esto va a forzar a que produzca más respuesta TH2, ¿no? Esta presencia va a hacer que aumente sus eosinófilos, que aumente su inmunoglobulina E, y entonces esta persona, cuando se parasita, va a tener exacerbaciones de sus problemas alérgicos que podrían controlarse simplemente tratando sus parásitos o su infestación por el Helicobacter pylori, lo que sea. O la otra persona, ¿no? Que tiene esta otra predisposición, ¿no? TH1, pues cuando se enferma con virus, muy probablemente tenga una exacerbación de sus molestias. Y entonces podemos ver esto de forma cruzada. Muchos de los pacientes que se han enfermado de coronavirus, luego vienen todos sorprendidos, oh doctor, mire, estaba con mi asma, con mi esto, con mi lo otro, y después de haberme enfermado resulta que sí, estoy cansado, que me duelen los huesos, etcétera, pero no he usado más mi inhalador.
Bueno, pues una cura milagrosa a través de la polarización de sus linfocitos T colaboradores. ¿No les parece interesante? O sea, de verdad, esto es una cosa muy rica en matices, ¿no? Que, bueno, pues si quieren la pueden estudiar. Si no, al menos la tienen que estudiar para aprobar la asignatura, ¿no? Bien, entonces, fíjense cómo una infección por un virus puede, claro, puede empeorar todo, ¿no? Una persona con asma se resfría de lo que sea, ¿no? Y le puede dar una tremenda crisis o no, ¿no? Y puede que justamente por ese contexto, ¿no? Tan amplio, pueda ocurrir que más bien la infección viral, en este caso, reduzca su producción de células TH2, aumente las de TH1, ¿no? Que es lo esperable en una infección viral, y en respuesta tenga una disminución de sus síntomas alérgicos como consecuencia de haberse infectado. Y como la secuela esta, ¿no? Del coronavirus en quienes les afecta de esa manera dura meses, entonces igual está meses sin alergias, aunque con los otros achaques, ¿no? Aquí les muestra un poco la correlación que existe entre, número uno, ¿no? La parte izquierda, la heredabilidad de la alergia, ¿no? O sea, si el individuo no tiene ninguno de sus padres con alergia, tiene menos probabilidad, y si ambos padres tienen alergia, tiene más probabilidad de ser alérgico también. Y por otro lado, la correlación entre los niveles de inmunoglobulina E y el padecer alguna alergia. Entonces, pueden ver, la mayor parte de la población, un 68%, tiene concentraciones casi indetectables de inmunoglobulina E, y sin embargo, casi un 10% de estos, que tienen niveles casi indetectables, igual es alérgico. Y claro, en contraposición, ¿no? Si vemos la gente que tiene más de 1 miligramo por mililitro, a 1 microgramo por mililitro de inmunoglobulina E, el 100% de estos son alérgicos, ¿no? Pero esto, como les digo, no denota la gravedad, sino denota específicamente el riesgo de que tengan alergia a al menos una cosa. Bien, productos génicos que influencian en la susceptibilidad al asma. Bueno, pues aquí se dan cuenta de que en verdad, ¿no? La regulación inmunológica es supremamente compleja. Y bueno, pues dependiendo de mis distintos receptores para los PAMP, de mis receptores de moléculas que participan en efectos inmunoestimulantes, en inmunosupresores, etcétera, puedo tener más o menos reactividad, ¿no? Entonces no es que simplemente sea una determinación monogénica, ¿no? Como lo que va a determinar el grupo sanguíneo, ¿no? Esto es complejo, ¿no? Entonces, tenemos muchos genes y otros tantos factores ambientales que pueden contribuir hacia mayor o menor riesgo de padecer asma y otras alergias. Ahora, este cuadro es bonito, ¿no? Aquí nos muestra las estrategias de tratamiento, ¿no? Entonces, muy probablemente ya agotemos el tiempo de la clase estudiando este cuadro. Aquí tenemos los distintos mecanismos y sus respectivos tratamientos. Además, notando que en rojo tenemos aquellos efectos que son crónicos y en verde los efectos que son agudos, ¿no? Entonces, bien, primer paso, el alergeno. Tratamiento, evitación del alergeno. Entonces, bueno, esto puede ser tontamente obvio, pero si alguien tiene alergia a algo y se evita la exposición a ese algo, pues no va a tener la alergia. Y esto es tanto eficaz para los síntomas crónicos como para los agudos frente a ese alergeno. El problema es que obviamente esto no siempre es posible. Los ácaros del polvo viven en nuestra propia piel y los tenemos impregnados en nuestras propias ropas, ¿no? Entonces, huir
de las cacas de los ácaros, es un poco como querer huir de la realidad. Entonces, bueno, siguiente paso, síntesis de IG. O sea, yo ya me sensibilicé, ¿no? Está mediado por IG, entonces produzco IG. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues por un lado, se puede hacer un tratamiento anti-IG, ¿no? Entonces, hay anticuerpos monoclonales, pues, nótese el omalizumab, ¿no? Que se usa en gente que tiene algunas alergias, ¿no? Esto antagoniza la IG, entonces, si no hay IG, no va a haber ni respuesta aguda ni crónica mediada por IgE. Y la hiposensibilización, ¿no? Esto de las gotitas sublinguales, de las vacunas, etcétera. Nótese, está en verde. O sea que esto solamente permite lo agudo, ¿no? Cuando se hace la hiposensibilización, ¿no? Para generar tolerancia, esto solamente permite quitar los síntomas agudos. O sea, si mi exposición al antígeno se hace crónica, sí voy a poder tener los efectos crónicos, ¿no? No me va a quitar ese riesgo. Solamente va a evitar que yo moquee en presencia, ¿no? El rato que accidentalmente entro en el lugar donde están barriendo, pero eso no va a impedir que se pueda progresar más mi asma, si es que respiro polvo todos los días. Ahora, bueno, pueden ver, ¿no? De la síntesis de IgE en la parte superior, tenemos en lo crónico la activación de macrófagos y en lo agudo la activación de mastocitos. Entonces, en este paso, ¿no? De la activación de mastocitos y macrófagos, los anti-IgE igual funcionan, pues, porque si se produjo la IgE, pero la IgE no va a tener ocasión de unirse a las células, pues no pasó nada más. Y los estabilizadores de membrana, ¿no? Los estabilizadores, ¿no? El cromoglicato, el nedocromilo, ¿no? Estos medicamentos que impiden la degranulación. Esto, ya lo ven, solamente afecta a lo agudo, o sea, aunque la célula no sea capaz de degranular, luego sí va a ser capaz de producir igual prostaglandinas, leucotrienos, etcétera. Bien, siguiente paso. Si estas células, macrófagos, mastocitos, se han activado, van a producir mediadores, ¿no? Van a producir quimiosinas, leucotrienos, histamina, y aquí entran los antagonistas de mediadores, los tan famosos antihistamínicos, ¿no? Tan lindos los antihistamínicos, ¿no? Los antileucotrienos, ¿no? Los inhibidores de la producción de leucotrienos, como el sileutón, los medicamentos antagonistas del receptor de leucotrieno, ¿no? El montelukast, tranlocast, safirlocast, ¿no? Actúan en esta vía. Y bueno, pues si no pude atajar en ninguno de estos momentos, lo que va a ocurrir en lo crónico es reclutamiento de eosinófilos y de células TH2, que esto va a conducir a inflamación crónica, ¿no? Que puede ser asma, dermatitis atópica. Y en este caso lo que voy a necesitar son los inhibidores de fase tardía. Cuando hablamos de inhibidores de fase tardía, básicamente tenemos que entender que estamos hablando de inmunosupresores, ¿no? Entonces, estamos hablando de corticoides, estamos hablando de, no sé, tacrolimus, ciclosporina, ¿no? Cosas de estas. Y en el otro caso, la anafilaxis local, ¿no? Entonces, donde me entró, ahí tengo, ¿no? Entonces, ¿no? Los síntomas de rinitis, conjuntivitis alérgica, ¿no? La urticaria, alergias a alimentos. Entonces, todas estas cosas um, pueden más o menos controlarse con los corticoides y todo eso, pero nótese, ¿no? Que el verde no está representado en la parte de abajo del tratamiento, ¿no? Solamente, ¿no? Nos pone para la inflamación crónica los inhibidores de fase tardía. Esta es la razón por la que no es útil, ¿no? Lo que tantas veces se ve hacer, ¿no? De que llega alguien así que está todo lleno de ronchas, así, ¿no? Le pica, pica, pica mucho.
y le ponen una dosis mediocre de antialérgico con corticoides. No, se sabe que el corticoide no va a antagonizar nada de la histamina que ya se ha liberado, ¿no? O sea, no le va a quitar ese picor. Sí, sí, claro, va a ayudar a prevenir más adelante que haya más problemas, pero en ese mismo momento no. O sea, si alguien tiene una reacción alérgica grave, por ejemplo, lo que tengo que hacer es básicamente darle mucho antihistamínico. Y si en verdad ya está muy grave, entonces darle adrenalina, ¿no? Entonces la adrenalina va a lograr contraer los vasos sanguíneos que estaban relajados, va a aumentar la presión arterial de nuevo, ¿no? Va a abrir los bronquios, entonces va a antagonizar los efectos que hemos tenido por el exceso de histamina y que no sean controlables simplemente quitando la histamina con el antihistamínico, sino necesitemos un efecto francamente antagónico, ¿no? El corticoide tal vez me prevenga que vaya a tener esta crisis mañana, pero no va a ayudar en nada a resolver el problema que tengo en este preciso momento. Entonces, cuando piensen en emergencias, piensen en antihistamínicos y piensen en adrenalina, quizás alguna otra cosa, ¿no? Eventualmente, ¿no? Pues podría usarse atropina, otras cosas, ¿no? Que también ayuden a relajar el músculo liso, que tengan efecto en aumentar la presión, ¿no? Que disminuya la producción de moco, pero realmente la base, antihistamínicos y adrenalina. Bien, ¿no? Entonces, hasta aquí hicimos toda la introducción, estamos aquí, hemos terminado de ver todo lo que queríamos saber, básicamente, ¿no? De hipersensibilidad tipo 1. Y la siguiente diapositiva ya es de hipersensibilidad tipo 2, pues esto lo reservamos para la clase que viene, es más cortito, ¿no? Realmente el grueso, ¿no? De las preguntas, el grueso de la clínica, ¿no? El asma, la rinitis. Realmente la hipersensibilidad tipo 1 es lo que más va a ayudar a que ustedes contribuyan al bienestar de la sociedad, ¿no? Las reacciones transfusionales y cosas raras, autoinmunes, ¿no? Pues bueno, eso también ayuda, ¿no? Pero si no son especialistas en eso, pues muy probablemente tampoco tengan mucha suficiencia para poder desenvolverse en sus tratamientos. Pero con las alergias, o sea, tan frecuentes, 10% de la gente es alérgica, eso tienen que saberlo perfecto. Si ustedes mismos conocen ya a N personas que tienen distintas alergias y tienen pues que ser, o sea, dentro de gente que está sana. Entonces es importante que conozcan bien las características de la hipersensibilidad tipo 1. Muy bien, dudas, preguntas. Lo tienen todo súper claro. Doc, ¿Sí? la siguiente clase va a ser la revisión del examen, porque el examen es el jueves, ¿verdad? Ah, pues, no sé. Pero sí, vamos fatal. Y eso que hemos intentado llenar bien las cosas. Así que voy a revisarlo. Muy bien. Más dudas, más preguntas. Nada. Muy bien. Entonces, ya saben, estudien, que tengan un excelente fin de semana. Y nada, pues hablamos la próxima semana. Hasta luego, chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc.